Vale, pues voy a dejar de compartir y a ver si puedo volver a compartir y se ve mejor. A ver si comparto solo la ventana. Tal vez se ve mejor. A ver si me van avisando en el chat. Se sigue viendo igual. Ah, qué pena. A ver, entonces, a ver si... Qué raro. Nunca me había pasado que se vea mal una pantalla que comparto. Voy a dejar de compartir y ver si puedo eh, mostrar alguna otra pantalla. Un segundito. Vale. Vale. ¿Y qué tal ahora? ¿Se ve un poco mejor? Igual. Ah, y joder, no sé cómo resolverlo, lo siento, ¿eh? Em, mostrar. Pues no estoy seguro cómo resolverlo. La primera vez que me pasa, lo siento, ¿eh? Em, ah, 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 y, a ver ahora. ¿Ya? ¿Mejor? Ah, vale, vale, vale. Hay unas configuraciones aquí en Zoom que estaban aquí molestando. Vale, perfecto. Me alegro que ya lo tengamos resuelto. Bueno, repasando un poquito, hablamos hasta ahora de un balance que idealmente para conseguir los mejores ingresos, los mejores resultados en la gestión de nuestras propiedades, necesitamos un balance entre precio y ocupación. No hay que apuntar a tener una ocupación 100%, ni tampoco tener un precio mínimo muy alto y por tanto forzar a que todas las reservas tengan determinado precio que sea muy alto para el mercado y por lo tanto en detrimento de la ocupación, ¿no? Fantástico. Entonces, aparte de esto, les quería mostrar algunas cosas claves aquí en el dashboard principal de PriceLabs. Comentarles que hay tres métricas principales que PriceLabs te van a mostrar aquí. Y hay otras varias que yo he agregado aquí y las voy a ir mencionando una a una, ¿no? En primer lugar, vemos la ocupación total de nuestra propiedad en distintos periodos, 15 noches, 30 noches, 60 y 90. Y no solo eso, sino como veis, hay varios colores. Y esos colores varían en función a la relación que hay entre la ocupación de cada una de estas propiedades y la ocupación promedio del mercado, ¿no? Cuando vemos color azul es porque eh, estamos superando el promedio del mercado en al menos un 20%. Si superamos al mercado, pero no más de un 20%, el color será verde, ¿vale? Y también tenemos el amarillo cuando estamos igual o un poco por detrás, y hay un rojo para cuando estamos un 20% detrás del mercado, ¿no? Entonces, bueno, estos indicadores actúan como las luces del semáforo y enseguida nos dan un mensaje visual de lo primero que tenemos que hacer. Si vemos indicadores en rojo, estamos teniendo 20% menos de ocupación que el mercado y por lo tanto es importante actuar. Probablemente es que los precios sean altos, ¿no? Entonces veríamos y compararíamos con el mercado si los precios efectivamente están altos y en caso de que estén en línea del mercado y aún así tenemos poca ocupación, pues el problema estaría en otro sitio. Puede ser eh, con las reseñas de los clientes, las fotos, la presencia online, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bien, aquí quería mostrarles que tenemos un botón aquí arriba a la derecha, adicionar métricas o añadir métricas, donde
cada uno de vosotros puede añadir métricas en forma de columnas en su pantalla de Pricelabs. Aquí les doy algunas ideas. Podéis añadir la última fecha reservada, donde han conseguido una reserva. Una que me gusta mucho, pickup de reservas en los últimos 15 días. El pickup son las reservas que han entrado en los últimos 15 días, que se han reservado. Aparte de reservas de los últimos 15 días, podríamos decir cantidad de noches reservadas en los últimos 15 días, esa es otra opción. Ingresos totales de lo que va del año hasta la fecha, ¿no? Y quería mostrarles esto simplemente porque hay muchísimas opciones, tanto mirando hacia el pasado como mirando hacia el futuro, ¿vale? Eh, y, vale, aquí tenemos, por ejemplo, los ingresos totales en lo que va del año, desde el 1 de enero hasta el día de hoy, y comparado a la misma fecha del año pasado. Como ven, en esta propiedad es prácticamente lo mismo. En cuanto a precio medio también, precio medio en lo que va del año, pero también podría ser los últimos 30 días o los próximos 30 días, comparado a las mismas fechas del año anterior. Ocupación total, comparada a el mercado, en este caso, y MPI, que sería Market Penetration Index, índice de penetración del mercado. Esto es otra forma de comparar la ocupación con la competencia, ¿no? Básicamente, todo lo que esté por arriba de uno está positivo, tienes más ocupación que el mercado. Todo lo que esté debajo de uno sería que estás detrás de la ocupación promedio del mercado, ¿vale? Así que genial, quería rápidamente mencionar esta herramienta y mostrárselas para que puedan conocerla y configurar su cuenta desde ya. Por último, en la sesión de hoy, y es que dijimos 15 minutos y vamos 17, voy a contarles, al intentar explicar un poco cómo es la lógica del algoritmo y cómo funciona, ¿vale? Y para eso podemos entrar a cualquier propiedad. Aquí tengo una propiedad de muestra en Barcelona. Eh, y aquí podemos ver, ¿no? Mm, los precios claves, que son el precio mínimo y el base, ¿vale? El mínimo, recuerden, es un límite que le ponemos al algoritmo. Por debajo de eso, Pricelabs nunca aplicará ningún precio. Y el precio base, que sí que es el más importante, ya que es el punto de salida, punto de inicio para el cálculo de los precios en todas las noches futuras, ¿vale? Entonces, comentarles que cuando pasáis el cursor del mouse encima del precio, en cualquier fecha, podemos ver bastantes informaciones, ¿no? Empezando de arriba para abajo, podemos ver en esta fecha que no está reservada, que es el día 1 de julio, mañana, podemos ver que el año pasado se reservó a 411 euros el 22 de abril del 2024. Cambio, hoy en día esta fecha está abierta y disponible para reservar, ¿no? Luego nos pone que el 1 de julio hay baja demanda, a pesar de estar en temporada alta. Hay un 70% de ocupación del vecindario, que para ser temporada alta en Barcelona eso es bajo, ¿vale? Con lo cual, eh, luego se aplican los factores del mercado. Se aplica, esto está en inglés, no lo he traducido, pero el seasonality es el factor de la temporada que nos viene a hablar sobre más que nada los datos históricos, ¿no? Que para esta época del año, pues los precios, como decía, es temporada alta, entonces deberían incrementar y está en un 3% para esta propiedad en este barrio, ¿no? Entonces, ese precio base que aparece arriba, 438, es aumentado un 3% por el factor de la temporada y luego el factor de la demanda, en este caso es negativo, al haber menos demanda este año con respecto al año pasado, ¿no? Entonces, el factor de la demanda ya nos está hablando del futuro, en este caso mañana, pero comparando lo que está sucediendo con el histórico también. Eh,
Aplicado esto, menos 6%, llegamos a 422 y luego se aplican las reglas de precio, las personalizaciones. En este caso, esta propiedad tiene un descuento last minute de última hora de un 35% en esta fecha, ¿vale? Por eso es que baja tan abruptamente a 274. Y luego hay un ajuste basado en la ocupación, que en este caso se mantiene cero. El ajuste basado en la ocupación lo que hace es, básicamente, si tu ocupación es muy alta, va a estar incrementando los precios para asegurarte de que no cobres menos de lo que podrías. Y en cambio, si tu ocupación es muy baja, va a estar aplicando descuentos para que consigas al menos reservas y aumentes ocupación, ¿vale? En este caso está en 0%, con lo cual el precio final es 274. Abajo nos aparecen los límites, el mínimo 160 y el máximo, que como esta propiedad no tiene ni nada, básicamente multiplica el precio base por 10 para poner 4.380 como precio máximo de seguridad. Y abajo nos dice, bueno, tenemos regla de estancia mínima. La estancia mínima para esta noche suelta es una noche, porque este usuario acepta reservas de una noche cuando le quedan huecos de una sola noche, con lo cual nos pone allí que es una noche huérfana, como la llamamos, y que el check-in lógicamente está abierto, ¿vale? Si vamos a otras fechas, podemos ver, por ejemplo, aquí que el usuario ha puesto una regla manual donde ha bajado un 10% los precios en estos 6 días, ¿vale? Entonces aquí también lo podemos ver cuando ponemos el cursor del mouse. Aquí la seasonality, como ven, el factor de la temporada es distinto, el factor de la demanda es parecido a lo que acabamos de ver antes. Como estamos más lejos en fechas, esta fecha que estamos viendo ahora es el 14 de julio, recién en 15 días, el factor de descuento last minute, de última hora, es menor. Antes era un 35%, ahora es un menos 6%. Ajustes basados en la ocupación siguen cero y hay un ajuste manual hecho por el usuario de un menos 10, ¿no? Entonces, sumando y restando todo esto, el precio en esta fecha da 370, ¿vale? Fantástico, pues estas son las cosas claves que tenía para mostrarles el día de hoy. Y ahora voy a pasar directamente a lo que son las preguntas que haya habido en el chat. Veo que no hay mucho, así que sentiros libres de escribir ahora todas las preguntas que tengan. Araceli aquí pregunta, STLY, es algo que aparece mucho en PriceLabs, ¿no? Como por ejemplo aquí, en la línea de abajo, eso significa en inglés same time last year, mismas fechas del año anterior. ¿Mm? Eh, ¿Vale? Así que es STLY, same time last year, mismas fechas del año anterior. YTD significa year to date, o sea que desde que comenzó el año hasta el día de hoy. Vale, fantástico. Camilo comenta, tengo un apartamento hasta para 6 personas, sin embargo he visto en mi mercado mucho movimiento de grupos de 2 viajeros. ¿Cómo puedo configurar Pricelab para tener precios competitivos para 2, pero también obtener buen retorno si vienen grupos más grandes? Es una genial pregunta, Camilo. Eh, tienes, sobre todo diría que tienes la opción de configurar una tarifa extra por huéspedes adicionales. Entonces podrías configurar tu propiedad como si fuera, digamos, depende la demanda que veas, pero si quieres que sea realmente competitiva con otras propiedades que solo entran dos personas, eh, simplemente tienes que elegirle un precio base considerando eso y luego añadir un extra por huésped adicional a partir de 2 viajeros. ¿Vale? Pero tienes que pensar varias cosas, ¿no? Entran 6 personas, ¿vale? Pero es una habitación
y 4 sofá camas, o tienes 2 habitaciones y un sofá cama doble, ¿no? Hay que contemplar la cantidad de dormitorios y especificidades, ¿no? Para tener una idea completa, pero diría que esa es la forma de hacerlo, ¿vale? Con la tarifa extra por huésped adicional. Mañana vamos a revisar cómo establecer precios bases. Entonces, es una muy buena pregunta para repasar mañana y ver cómo lo vamos a hacer. Eh, Fantástico. Ricardo pregunta, quisiera saber si hay una opción para poner precio mínimo a estadías que son de solo una noche. Excelente pregunta también. Eh, diría que depende de la tecnología que estés usando. Es decir, ¿has conectado Pricelabs directamente con tu cuenta de Airbnb o estás usando un PMS? Si estás usando un PMS, un Property Management System o un Channel Manager, algunos de ellos tienen la opción de poner distintos precios según cambie la duración de la reserva, ¿vale? No son muchos, ya te lo aviso, los PMS que ofrecen esta opción. Si tu PMS ofrece esta opción, verás esta opción en Pricelabs, si no, no. Esa es la respuesta. Pricelabs lo tiene, pero depende de que el PMS lo soporte. En cuanto a Airbnb, eso no está incluido en lo que es la integración de Airbnb con Pricelabs, con lo cual creo que en Airbnb lo puedes configurar directamente, ¿vale? Se llama eh, precios según la duración de la reserva, eh, o length of stay pricing en inglés, ¿vale? Aquí lo que te puedo comentar es que en caso de que aceptes reservas, digamos, en noches huérfanas, como este ejemplo que di antes, ¿no? El día de mañana hay una noche disponible, la estancia mínima es 1, con lo cual aquí sí que podrías poner un precio mínimo para estas fechas, ¿vale? Para este tipo de reserva. Pero recuerda que esto es, es una excepción, porque es solamente un hueco en el calendario. En cambio, si aquí, digamos, me voy a cualquier fecha, pongamos diciembre, si alguien coge el 8 de diciembre, que está abierto y que no es una noche huérfana, pues, bueno, para empezar verían 4 noches como estancia mínima, entonces no lo podrían reservar, pero si tu PMS te lo permite, lo que va a hacer es enviar distintos precios según la duración de la reserva y allí sí que podríamos configurarlo desde Pricelabs. A ver si puedo mostrárselos desde aquí para que vean que existe. Esto es algo bastante avanzado y no muchas personas lo tienen. A ver si por aquí, no recuerdo si en esta cuenta lo tengo. Mm, No, aquí no se los puedo mostrar. No, no lo tenemos aquí. Pero bueno, algo bueno que podrías hacer es directamente hablar con nuestro equipo de soporte y preguntarle si eso está incluido con con tu PMS, ¿vale? ¿Cómo hablar con nuestro equipo de soporte? Clicando en este signo de interrogación, habla con nosotros, con eso abres un chat inmediato y te contesta alguien de nuestro equipo que están conectados 24 horas, tenemos gente detrás, o nos puedes enviar un correo. ¿Mm? Fantástico. Veo que están entrando muchas preguntas, se están animando y me resulta genial. Gabriela, hola, muchas gracias por estas sesiones tan útiles. Tenemos una propiedad que está en las afueras de Madrid, en una zona en la que prácticamente no hay propiedades. O quizás si hay, no son profesionales ni se anuncian en plataformas. Nuestra propiedad tiene un estándar de calidad más alto que la media. Sentimos que el precio base es demasiado bajo para nuestra propiedad y teniendo en cuenta el número de huéspedes que nosotros
podemos alojar. ¿Qué podríamos hacer para mejorar esto? No. ¿Qué podemos hacer en este caso? Estamos a punto de contratar un PMS, alguna recomendación de PMS. Recomendación de PMS me pondrían aprietos si te diera alguna, porque tenemos desde PriceLabs integración con más de 150 a 200. Hay excelentes PMS, tanto locales aquí en España como internacionales que operan aquí. Así que y cada uno ofrece distintas cosas dependiendo de lo que necesites, ¿vale? Es una decisión súper importante a tomar, eh, pero no te voy a recomendar un caso puntual ahora, también depende de la cantidad de propiedades que gestiones y tal. Para responder a la pregunta sobre aquella propiedad en las afueras de Madrid que no tiene, digamos, que tiene mucha mejor calidad que sus competidores, esto de nuevo lo vamos a contestar mañana con el precio base, pero básicamente, valga la redundancia, esta es la herramienta para establecer el precio base, ¿vale? Lo que hacemos aquí cuando seleccionamos la opción basado en el mercado es seleccionar todas las propiedades que estén cercanas a la nuestra, ¿vale? En principio son 350 propiedades con una cantidad de dormitorios similar. Similar es más menos uno. En este caso, esta propiedad que estamos viendo como ejemplo tiene 4 dormitorios, entonces también incluimos los de 3 y los de 5, pero podemos filtrar, ¿vale? Entonces, supongamos, podríamos decir solamente con 4 nos comparamos y nos quedan solamente aquellas propiedades de 4 dormitorios en el mismo barrio, en el mismísimo barrio o en los alrededores. Si no hay en el barrio, se van a ir a buscar más hacia afuera, ¿no? Pero aquí estamos en Barcelona y hay muchísima competencia cercana. Entonces, básicamente, aquí esta herramienta te está dando, según la categoría de la propiedad, ya sea económica, te daría que el precio basado en el mercado para el segmento económico, 4 dormitorios, sería 127, el medio es 294 y el alto 395. ¿Vale? Estos son 3 puntos de referencia que varían en función de la calidad de los anuncios. Entonces, digamos, el tercio más bajo que corresponde o el precio que corresponde al percentil 25 del mercado sería 127, el medio es el percentil 50 y el alto el 75. ¿Vale? Entonces, ¿qué son los percentiles? Una medida estadística en la que lo que hacemos es organizar estos 86 competidores de 4 dormitorios en este barrio específico del 0 al 100, siendo 100 el más caro, 0 el más barato, ¿vale? Y entonces el 75 tendría un precio base de 395, ¿vale? Estos son, como digo, puntos de referencia, pero no significa que tengan que eh, elegir necesariamente uno de estos. Por ejemplo, esta propiedad que tiene buenas reseñas en Airbnb y tal, como ven, tiene un precio base bastante mayor al percentil 75. Es realmente una de las propiedades más caras de su barrio y puede tener un precio base tan alto que incluso PriceLabs cada 2 semanas recomienda un precio base nuevo. En este caso está recomendando incrementarlo de 438 o 454 porque los niveles de ocupación son muy buenos y tal, ¿vale? Entonces, bueno, con eso contesto la pregunta de el precio base. Fantástico. Juanma, hola, tengo los findes siempre completos. Entre semana tengo alguna reserva, pero no es tan habitual a excepción de que haya eventos en la ciudad. ¿Qué podría hacer para mejorar esto? Vale, es muy normal, hay que ver también las condiciones del mercado. Hay mercados que son de fin de semana y en la ciudad y durante la semana no se mueve mucho. En ese caso hay un poco que se puede hacer, ¿no? Pero aún así hay varias estrategias, Juanma. Una de ellas es, la vamos a tratar el miércoles, que es las estancias mínimas.
PriceLabs tiene unas herramientas de estancias mínimas que son excelentes y que te pueden ayudar mucho. Como por ejemplo, suponte que hoy estamos a 30 de junio, pero si mirásemos tal vez agosto, los fines de semana podríamos empezar a tener, en vez de 2 noches como estancia mínima, pedir 3 noches como estancia mínima para reservas que están a 60 días en adelante. Y luego 60 días para ahora, hacia aquí, podríamos en vez de pedir 3 noches o 4 noches en los fines de semana, reducirla a 2. Entonces, de esa manera estaríamos priorizando primero que nos entren reservas más duraderas, siempre y cuando hagan check-in los fines de semana, eh, cuando éstas se reserven con mayor antelación, ¿no? Entonces, priorizas primero reservas más largas, luego flexibilizas las restricciones de estancia mínima para abrir los fines de semana a reserva de 2 noches. Entonces, esa ya es algo que puede ayudar mucho. Y luego también puedes pensar en ofrecer, digamos, mayores descuentos en los días de semana. eh, y sí, en principio eso, pero sobre todo creo que te va a ayudar, Juanma, lo que vamos a ver el jueves, porque el jueves nos vamos a meter a todo lo que son los datos de aquí del vecindario, todas estas herramientas de análisis que tenemos y donde podemos ver, bueno, aquí en estos gráficos hay muchas capas, pero vamos a poder ver perfectamente cómo, cómo es el mercado, si realmente es súper de fin de semana o no. También en lo que son las métricas que les enseñé antes, tenemos métricas que son específicas para el fin de semana. Entonces tú podrías decir, ok, ocupación total para día de la semana o para fin de semana. Entonces te compararemos con el mercado solamente en fines de semana para ver cómo vienes. Si de pronto el mercado no tiene tanta demanda los fines de semana y tú sí, es porque tus precios de fin de semana están bajos. Entonces ahí habría que poner un precio mínimo por fin de semana o ver otras cosas, ¿vale? Algo que quiero aclarar aquí es que tenemos ocupación total y ocupación ajustada. La ocupación ajustada excluye lo que son bloqueos de mantenimiento o de propietarios. O sea que la ocupación ajustada proviene solamente de las reservas reales, mientras que la total considera todo. Fantástico. Bien. Francisco me cuenta, tengo una pregunta. ¿Hay forma de lograr una llamada o video call con alguien del equipo sobre la app? Tengo muchas dudas. Soy de México. Tengo 3 propiedades que hasta último de junio facturé 6.523, pero en julio estoy en rojo y los precios que me da PriceLabs para bajar no me favorecen mucho. Por supuesto, Francisco, mira, nuevamente, te recomiendo, mira, clicar aquí en el signo de interrogación, abres un chat y, y pides una llamada. Y alguien de nuestro equipo de soporte te, te ayudará, tendrá una llamada contigo en el horario que eliges. ¿Vale? Bien, Darío. ¿Quién elige si es económica, media o alta y cómo? Perfecta pregunta. Nos estamos adelantando un poco a los temas de mañana, pero hay que tener varias cosas en cuenta cuando hablamos de categoría. Sobre todo, cómo se compara con la competencia, ¿vale? Eh, Hay que tener en cuenta desde los metros cuadrados, la decoración que tiene tu propiedad, las reseñas que tienes en Airbnb, en Booking, importantísimo, cómo los huéspedes perciben tu propiedad eh, y cómo se compara con la competencia, compara tus amenities, compara tu tarifa de limpieza, compara también los servicios que ofreces. Imagínate, si ofreces taxi gratis al aeropuerto, pues podrías tener incluido gratis, podrías tener tu precio base un poco más alto o decir, en vez de soy categoría un poco más alta por eso, ¿no? Entonces, básicamente hay que tener en cuenta todos esos aspectos que mencioné para elegir la categoría, ¿vale?
Eh, Siempre es bueno empezar, si tu propiedad es nueva, empieza de menos a más, ¿vale? Empieza con precios más bajos y a medida que tengas eh, reservas y que estas reservas te dejen una reseña, un review, pues vas a ser capaz de, siempre que esos reviews sean positivos, vas a poder seguir siendo capaz de incrementar tus precios, ¿vale? Bien. Víctor, buen día. Tengo gestionando un apartamento en Colombia y el precio recomendado es el que pongo de base. Price Labs no me sugiere de nada. No me sugiere nada. Víctor, suena como que hay algún problema allí. Tal vez tu precio base y tu precio mínimo sean iguales. En ese caso, si estás en temporada baja, no dejarías que el precio baje y se apliquen descuentos, con lo cual, importante revisarlo. Nuevamente estamos hablando de la lección de mañana, pero ten en cuenta, el mínimo debería estar 20-30% por debajo del base como mínimo, ¿vale? Entonces, si ves que todos los precios son iguales a tu base, como me pusiste en el mensaje, probablemente tu precio mínimo es igual a tu precio base, ¿vale? Y por lo tanto se está aplicando ese precio mínimo para las próximas fechas. Araceli me pregunta, ¿puede ser que no me aparece esa opción de categoría de la propiedad en ese menú? Buen punto, Araceli. ¿Por qué? Porque ahora hemos lanzado hace muy poquito una herramienta nueva de precio base que lo que hace es tener en cuenta otras cosas como lo que decíamos de las amenities, de la tarifa de limpieza, de tus reseñas en Airbnb, de la cantidad de reseñas, de reservas que has obtenido últimamente y tal, como que considera muchos más aspectos y los cuantifica, ¿vale? Entonces probablemente tú estás ya viendo esa versión, que es la versión nueva, y que después de un tiempo, creo que a finales de julio, ya va a pasar a ser la nueva herramienta de precio base que todo el mundo va a ver en su top. Bien, Darío, eh, disculpa, yo elijo la categoría económica, media o alta, o lo hace Priceline. Lo haces tú, Darío. Eso es, lo haces al elegir tu precio base. Y recuerda que son puntos de referencia. No necesariamente tienes que elegir uno de estos números en concreto, pero si tú de pronto dices, oye, yo debería estar posicionado entre la categoría media y la alta, pues en este caso tendrías que estar entre 294 y 395. Entonces podrías elegir la opción personalizada y decir, ok, por ejemplo, 320, ¿vale? Y aquí te mostraría en qué percentil del mercado estarías con ese precio base, ¿vale? Entonces, eh, lo eliges tú en base a todo lo que comentamos. Fantástico. Bueno, me pasé unos minutos más de los 15 minutos de preguntas y respuestas que teníamos. Igual pude contestarlas todas. Espero que haya sido de mucha ayuda y nos vemos mañana, misma hora, con otros 15 minutos donde compartiré algunos conceptos clave. Vamos a hablar sobre todo precio mínimo, base y máximo. Y luego más preguntas y respuestas. ¿Vale? Nos vemos mañana. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Hasta luego. Chao.